Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video voy a enseñar cómo hacer una hipótesis, ¿sí? Vamos a ver algunos pequeños tipos de hipótesis muy básicos y unos consejos para que puedan realizarla y también un ejemplo. Primero tenemos que tener el concepto de hipótesis, porque no podemos realizar algo que no sabemos qué es. Una hipótesis es un enunciado no verificado, es la respuesta tentativa que aún no ha sido comprobada o verificada. Es un enunciado no verificado, es la respuesta que aún no ha sido comprobada o verificada. ¿Cómo nace? Nace por razonamiento o por experiencia. O sea, el método experimental. Vamos a dar un ejemplo. Primero, se plantea un problema, ¿sí? En nuestro caso vamos a plantear el siguiente problema. ¿Cómo aprenden los niños en interacción social? ¿Sí? Ese es el ejemplo. Luego que tenemos el problema, vamos a desarrollar la hipótesis. Nuestra hipótesis, en este ejemplo, va a ser la siguiente. Los niños aprenden más y mejor con otros niños o con sus pares, ¿sí? Otros niños significa pares. Bien. Basada en esta hipótesis, yo puedo formular tres tipos de hipótesis. Acuérdense que les decía, hay otro video con todos los tipos de hipótesis dependiendo de la estructura y dependiendo de la finalidad, pero vamos a explicarlo ahora básicamente. Tenemos la hipótesis de investigación, o sea, va a ser una hipótesis basada en datos, o sea que voy a hacer estadísticas para poder realizar este tipo de hipótesis de investigación. Si hago una hipótesis nula, es una hipótesis que no se refuta. O sea, que no se niega. O una hipótesis alternativa. Es decir, que expresa probabilidades diferentes, otras opciones. Expresa probabilidades diferentes, otras opciones. Bien, acá tienen el ejemplo. Cuando realizan una hipótesis, cuando van a defender esa hipótesis, recuerden que se afirman en teorías, conceptos, citas de autores, ya que tienen que verificarla o no, ¿sí? Bien, consejos para realizar una hipótesis. Primero, tener en claro el problema para poder desarrollar la hipótesis. Recuerden que las hipótesis deben ser afirmativas. No necesariamente una hipótesis tiene que ser verdadera, ¿sí? La hipótesis puede ser válida o puede ser rechazada. Si es una hipótesis que se va a validar, tiene que tener un argumento sólido, ¿sí? Concreto.
Y el último tips, recuerden que la hipótesis tiene que ser clara, coherente y lógica. Pueden tener una o varias hipótesis. Sí recomiendo que cuando la desarrollen tengan en claro el problema para poder desarrollar la hipótesis. Si no, puede corresponder que se vayan por la rama o la hipótesis sea demasiado general y no va a poder lograr el objetivo. Bien, si te sirvió el video, regálame un me gusta, suscríbete y compartí. Gracias.